Hola, hoy quiero contarte por qué empecé este camino de ayudar a las mujeres, ayudar a esas mujeres que están en relaciones dolorosas o que se sienten aburridas, desesperadas, que no saben qué hacer, no saben cómo salir. Te quiero contar por qué estoy acá y cómo empezó este proceso. Es decir, parte de mi historia. ¿Y cómo fue que empecé a escribir y resulté escribiendo mi trilogía? Y bueno, todo empieza pues desde el punto cuando tú estás dormido y que no sabes que tú creas tu realidad. Y ahí empecé yo. Claro, por mucho tiempo viví pensando que tenía que conocer a alguien o que mi pareja ideal sería la persona que me daría la felicidad, la persona que me daría todo lo que yo no tenía. Es decir, afuera estaba la solución. Pero no entendía que ese deseo como desesperado, esa carencia, me hacía manifestar relaciones que eran, pues, por todo lo contrario, lo opuesto a lo que yo quería, ¿no? Y por mucho tiempo jugué ese papel de víctima. Sentía que, claro, ellos eran que yo era una de malas. Jugué ese papel por muchísimo tiempo. Cuando jugaba ese papel, sentía pues que ya yo estaba de malas y que me pasaba una y otra vez y que hacía la vida repetirme las experiencias, pero a una intensidad era más grande cada vez, ¿no? Como decía Carl Jung, que cuando tú no tomas conciencia y aprendes la lección, el mundo, la vida, se va a encargar de repetirlas las veces que sean necesarias hasta que tú aprendas. Y muchas personas nunca lo hacen. Y hoy agradezco a todas esas experiencias, a esas personajes que jugaron ese papel conmigo porque me ayudaron en mi evolución. Entonces, claro, vivía en relación, pues la que más me marcó fue la relación última, por supuesto, que fue la más intensa. Una relación donde al principio todo era color de rosa, hermoso, fabuloso, pero pues habían señales, alertas rojas que yo en ese momento no tenía la conciencia para darme cuenta y reconocerlas, ¿verdad? Entonces deja uno pasar muchas cosas, dejé pasar muchas cosas, muchas alertas, y siempre creía, tenía esa convicción, que yo podría lograr cambiarlo. Imagínense eso, una cosa terrible, que tú puedes cambiar a alguien. Fuera de eso, que debía aguantar por creencias religiosas que fueron inculcadas y que a la final pues no me estaban haciendo nada bien. Y reconocí que no era esa la solución. Claro, vivía tratando de agradar, de complacer, creyéndome que primero, claro, fascinada, encantada. Y cuando tú estás en una relación con una persona, claro, te atraes por opuestos. Es decir, son dos niños lastimados, dos adultos comportándonos como niños, que, claro, con las heridas
de niño que no fueron sanadas, tratando de tener ese amor que nunca tuvimos desde pequeños. Entonces, eso fue así. Se atrajo y, y claro, entonces era el control. Por lo general, las mujeres siempre tienden a la sumisión por su naturaleza, y el hombre siempre tiende al control cuando está en su niño herido. Y esa era yo, claro, la sumisa, a pesar de tener yo considerarme siempre con una personalidad un poco más fuerte, un poco más, en cierto modo, pues como autónoma, pero a la final el control, como el control va escalando, el control escala poco a poco y tú sin darte cuenta, porque al principio yo sentía que eso pues era el sueño, una maravilla, el príncipe azul, cosas que nunca me había vivido, pero es la fascinación de personas que tienen características en cierto modo narcisistas, donde tú empiezas a darte cuenta después, con el tiempo, ya cuando empiezas a hacer terapias y cuando empiezas a hacer este proceso de autoconocimiento y empoderamiento, que claro, son tácticas de manipulación que usan para poder tomar el control absoluto. Y claro, uno cae a pesar de ver alertas, no tome nunca acción y, y siempre creía que iba a cambiar, que las cosas iban a mejorar, como era fabuloso, maravilloso. Cuando tú empiezas a quedar envuelta en esto, entonces llegas tú a un momento en que ya tú no puedes opinar, no podía hablar, me tenía que vestir de una manera, si no era así, no era. Básicamente las cosas eran como esta persona dijera, si no, no eran, y si no había problema. Entonces, tratando uno de agradar, de complacer, me olvidé completamente de mí, dejé a un lado esos sueños, esa fuerza, perdía la fuerza conmigo misma, mi fuerza interior, todo lo perdí. Y llegué al punto que decía, bueno, pues tengo que recuperar a esta persona que una maravilla al principio, el príncipe azul. Pues claro, entonces empecé a callar, a aguantar, a tolerar, y cada vez era más y más y más y más. Ya no podía opinar, no podía hablar, no podía decir. Las cosas tenían que ser de esa manera, vestirme de esta manera, y ya cada vez va escalando una vez más y más. Ya convierte a malas palabras, a irrespetos, y pues claro, trastornos emocionales, mentales, porque tú ya empiezas a creerte esa historia que esa persona te está contando de ti, que tú eres, porque el control es tan grande que yo ya me creía absolutamente toda la historia que él me había dicho de mí. Y más por el solo hecho de decir, bueno, yo estoy en un país donde no es mi tierra, estaba sola, con algunos familiares cercanos, pero pues obviamente no ahí, no en el mismo, bueno, en el mismo estado unos, pero en otro estado los que estaban más cercanos. Entonces pues a la final te sientes tú sola en un país donde no, pues obviamente te sientes como en cierto modo un poco aislada, que no pertenecía, vivía en una ciudad donde era pura gente americana, entonces claro, era más difícil, vivíamos a las afueras de la ciudad por allá, donde lejísimos de todo. Y también era el aislamiento, que es una de las partes que vive una mujer cuando vive relaciones así, ¿no? Y, y claro, entonces viene uno con la dependencia, porque es que ya en ese momento yo ya me reconocía
bueno, y hasta ahora que lo veo en este momento, cuando uno está en estas situaciones, uno no se da cuenta y uno no sabe, si uno no se autoevalúa, si uno no mira cómo se sentía, qué pensaba. Pero al mirar atrás, me doy cuenta que era como una montaña rusa de emociones, donde claro, mi sistema nervioso estaba tan alerta. Por ejemplo, cuando habían peleas, las reconciliaciones eran de películas románticas, hermosas, maravillosas. Entonces como que se vuelve uno dependiente a todas esas todas las hormonas que uno está esperando sentir para poder otra vez sentirse acá arriba, pero también con la expectativa de que va a volver a pasar, de que otra vez me va a insultar, de que no puedo decir esto, que no puedo decir lo otro, y entonces a la final se convierte uno en una persona que ya deja de ser tú. Dejé yo de ser yo misma, no sabía, me daba miedo, andaba con temor. Fuera de eso, en esa época yo ya tenía ya 2 hijos y, y la dependencia no solo emocional, también era financiera, pues yo trabajábamos juntos en su empresa. Y claro, son esos miedos que me mantenían ahí en esta relación que era tan dolorosa y que yo a la final sentía que obviamente dejé de escuchar mi alma, dejé de escucharme a mí, dejé de escuchar mi intuición, dejé de escuchar y yo me olvidé de lo que yo quería, de todos esos sueños, de esa esperanza, porque cada vez las palabras te llegan al alma. Muchas veces, y la mayoría de personas no, y eso se pasa en muchísimos lugares donde el abuso eh, emocional, verbal, ni siquiera se tiene en cuenta. Muchas veces lo que hacen es decir, ay, bueno, pues sí, ya le dijo eso y ya. Pero eso es como si te estuvieran de verdad atacando físicamente. Y actualmente hay estudios donde comprueban que el cerebro genera las mismas clases de respuestas cuando hay un maltrato emocional al mismo que cuando hay un maltrato físico. Entonces, la respuesta emocional es la misma. Lo que pasa es que no tienes marcas físicas. No tienes un moretón aquí o un moretón allá, pero a la final me marcaba y me apaciguaba y me apagaba cada día más. Y salir no es fácil. Por esa razón empecé. Y una de mis salidas que siempre, hasta hace poco lo descubrí, es que escribir libera. Escribir ayuda a soltar. Y no es para todo el mundo, pero para mí lo ha sido. Y me di cuenta que escribir era una manera de poder yo misma sacar y sanar. Entonces, ahí empezó mi camino, cuando tuve la fortaleza, pero la fortaleza después de haber pasado por muchas situaciones que, que fueron duras, pesadas. El maltrato escaló, gritos, insultos, humillaciones, palabras intensas que llegan al alma, que duelen. Y cuando yo empecé a ver que eso estaba afectando a mi hijo, porque Mateo estaba más chiquito, cuando empecé a darme cuenta que él tenía tendencias muy similares a actuar como su padre, empecé a reconocer que
yo no podía hacer nada porque las cosas cambiaran o porque él cambiara. Que esa esperanza mía, porque uno siempre tiene la esperanza de volver a tener a esa persona que tú idealizaste, o a idealizar yo idealizaba la relación y eso sucede mucho. ¿Y qué pasaba? Que no volvía, ya no existía, ya yo había reconocido la versión real, pero soñaba con que volviera esa versión que viví por un tiempo muy corto y, y reconocí que no era lo más saludable. Yo creo que eso fue una de las cosas que impactó más y que me ayudaron a tomar las riendas y empezar con mi plan. Yo generé un plan de escape. Y obviamente hice también un plan para recolectar evidencia de mi situación, porque siempre me amenazaba de que iba a quitarme los niños y que yo iba a quedar en la calle y cosas así, en una ciudad donde predomina las personas americanas. Yo era minoría y claro, el miedo siempre te va a tener ahí. Me tenía, no me dejaba y como dicen, detrás del miedo está la luz, está tu triunfo. Pero enfrentarlo no es fácil, por eso la mayoría de mujeres que viven situaciones de abuso no se van. Y como el 95%. Pero por mis hijos, por estos muñecos, es que uno lo debe hacer. Y, y bueno, yo haciendo mi plan de escape, mi plan de salida, colectando evidencia y todo esto, cada vez veía que ese no era el camino. Tenía que salir de ahí por ellos, por estos muñecos hermosos, para ofrecerles estabilidad. Porque muchas veces lo que hacen las mujeres, es que cómo voy a dejar y que los niños se queden sin papá. Pero es que, ¿qué clase de ambiente le estás ofreciendo? Y, ¿cierto? Yes. Yes, yes. Y entonces se quedan ahí y bueno, y yo lo digo porque yo también lo hice. Yo me quedé ahí por mucho tiempo por eso. Ay, pero es que mis hijos sin papá, es que ¿qué vamos a hacer? Y claro, el área financiera también es un impacto, pero son creencias que uno tiene arraigadas. ¿Quién dice que tener una familia disfuncional donde hay maltratos, gritos, humillaciones, y donde uno no puede hablar, donde hay tensión, es lo más saludable que tú le puedes ofrecer a tu hijo? Y claro, cuando yo empecé a darme cuenta que mi hijo ya me hablaba como el papá me hablaba, yo dije, no, yo tengo que salir de acá. Y empecé a hacer mi plan, a recolectar evidencia, fotos, videos, porque todo, yo como mamá, se le sale a uno esta personalidad de fiera para no perder a sus hijos, más que todo en situaciones así. Pero pasaba el tiempo y tuvo que ocurrir un episodio que casi hace que yo vaya a la cárcel. O sea, fue una cosa terrible que yo decía, si no hubiera sido por eso, hasta de pronto estaría allá todavía. Pero y es que unos días antes a que sucediera, yo sentía algo acá, como si Dios me estuviera hablando. No, es que no es como si yo sabía, porque es que Dios te habla a través del corazón. Todo es nuestra conexión con la divinidad. Y yo sentía que algo iba a pasar y yo dije, ay, aquí algo va a pasar. Y efectivamente sucedió. ¿Y qué pasó? Que eso fue lo definitivo para decir hasta acá llegué. Y hoy
siento que fue, a pesar de que haya sido una experiencia tan dura, ha sido una de las mejores experiencias que me han ayudado a convertirme en la persona que soy. Y desde ahí empecé a darme cuenta, a reconocer, a tomar conciencia de que todo estaba en mi mente. Lo que yo pensaba, que yo creía, que era, que me merecía, pues eso era lo que recibía. Y claro, a pesar de que yo decía, acá no puedo, me llevaba el miedo, no me dejaba salir y continuaba en esa situación de dolor, aguantando los maltratos, los insultos y todo. Yo no sabía que después de haber pasado por esa situación y haberme ido, yo dije, wow, estoy libre. Y la paz que se sentía era una cosa increíble. Pero después descubrí que esta liberación no era total. Pues claro, tenía que empezar a trabajar en mí. Me diagnosticaron con el síndrome postraumático, claro, que es el que viven hasta las personas que viven en la guerra. Estaba completamente traumatizada después de haber pasado una experiencia de esas. Y ahí fue cuando empecé a escribir. Mucha gente me decía ya desde mucho tiempo, y yo me he dado cuenta también, que hasta que yo estaba en el colegio yo escribía bonito y me aplaudían mis poemas y esas cosas. Y me di cuenta que escribir libera. Y puede que no libere a todo el mundo, pero a mí me ayudó. Y empecé y dije, bueno, pues salí victoriosa. Pasaron situaciones terribles que, bueno, te iré contando poco a poco. Voy a hacer unos vivos para contarte de a una en una lo que pasaba, que hasta me decían que parecía eso como una película de Hollywood. ¿Qué ha pasado? Me llamaban a preguntarme qué ha pasado en la película, porque era una cosa terrible. Pero me dieron custodia total de los niños porque yo tenía evidencia en videos, porque a la final tú vas a la corte y acá hace la palabra tuya contra la de él. ¿Y qué? Pero pues a mí se me salió esto, me dio un llamado, porque es que cuando nosotras pedimos ayuda superior, la vas a recibir. Te van a llegar información, vas a recibir mensajes, vas a saber lo que tienes que hacer. Y yo dije, lo que puedo hacer es recoger evidencia para poder demostrar que lo que yo decía era cierto. Y así fue. Y por esa razón empecé este camino. Empecé a escribir, empecé a escribir mis libros, empecé a documentar mi proceso de empoderamiento, de recuperación y de sanación. Y por eso tengo ahí los 3 pasos para ayudar a empoderar a las mujeres, porque yo los hice. Y el primero era reconocerme, reconocer lo que yo era, porque yo no sabía qué era yo, quién era. ¿Qué identidad me creé yo? Me creé la identidad de no merecer o de aguantar migajas, de tolerar, pero tengo que rehacer mi identidad porque si no sigo creando lo mismo. Y eso viene de creencias, de lealtades, de experiencias que tú has vivido en tus relaciones. Thank you, love. Y entonces tienes que empezar a mirar de dónde viene todo eso y para poder liberarte. Y eso hice.
Y claro, y yo creo que eso es el empoderamiento es un proceso que nos lleva toda la vida, pero tenemos que empezar ya. No podemos, y tantas mujeres, las estadísticas dicen que son más o menos el 95% de mujeres que no se van. Imagínense eso. Y yo sé que no es fácil, porque a mí me pasó, yo casi no me voy. Y entonces así fue y claro, muchas personas me decían, oye, escribe un libro porque es que esa historia. Y resulté escribiendo 3 con todo lo que hice para poder empoderarme de mi vida y de mi realidad. Y el último habla de los milagros que empecé a crear. Cuando tú ya eres consciente, yo digo, bueno, hay que manifestar cosas maravillosas. Y empecé a manifestar cosas súper chéveres. Y trabajando, ¿no? Siempre. Pero bueno, esa es mi historia, por qué estoy acá. Así fue que empecé. Por eso quiero ayudar a las mujeres, porque yo sé que es posible. Y es que uno ve muchas mujeres allá afuera, familiares, amigas, vecinas del trabajo, en relaciones que no son saludables, tolerando cosas que no quieren, viviendo situaciones y jugando papeles que no quieren jugar. Entonces tenemos que empezar a cambiar eso y vivir a plenitud. Por eso todas podemos. Lo podemos lograr. Es posible lograr nuestro empoderamiento siempre y cuando... Mira, papá, ponlo en la nevera. Tengas la conciencia y quieras hacerlo. Porque cuando tú vas a empezar a jugar el papel de... Thank you. A ver, toma. Gracias. Cierra la nevera. Cuando empiezas a jugar el papel de víctima, bueno, y yo lo jugué por mucho tiempo. Ay, mire lo que me hace, mire yo tan de malas, pobrecita, y todo en una y otra relación. Y la misma cosa te sigue pasando. Y tú ves que sigues manifestando lo mismo. Y lo peor es que sigues repitiendo y yo seguía repitiendo las experiencias y eran más intensas cada vez. Entonces yo decía, pero bueno, hay que hacer algo. Tenemos que hacer algo. Y así fue. Espero que mi historia te inspire. Poco a poco te daré más detalles. Pero sí, fue muy intensa. Porque tenía que vivir la intensidad para poder liberarme. Y si no, estaría ya. Seguro que sí. Pero tuve la fortaleza de no volver atrás por mis hijos, porque yo sabía que tenía que brindarles un ambiente sano, una vida tranquila, con amor, sin maltratos, sin peleas. Porque si queremos, yo creo que una de las cosas que podemos hacer, o que las mujeres que no lo han podido hacer, es hacerlo por sus hijos. Si no lo han podido hacer por ustedes mismas, importante que lo hagan por los hijos, porque los hijos van a repetir esas cosas, van a crecer traumatizados, van a crecer con heridas, van a tener una niñez triste. Por más de que tú trates de ocultarlo, ellos lo sienten todo. Así de sencillo. Bueno, y de ahí se desprendió el diario de una princesa, la trilogía, donde cuenta mi historia absolutamente toda, detallada, todo lo que viví, paso a paso, con fechas, con detalles, como si estuviera leyendo una película de Hollywood. Y después les doy pasos, claves para conocerte, empezar a empoderarte de tu vida, de tu realidad.
Y bueno, aquí estoy al servicio, porque venimos, yo creo que todas venimos a servir y puede ser que las experiencias más dolorosas de nuestra vida nos ayuden a inspirar a otros y eso es lo que yo siento que tengo que hacer. Entonces continuaré acá día a día ayudando a las mujeres para que recuperen su poder, porque es posible. Y bueno, lo vamos a lograr. Chao, amigas. Cuídense.